de geometría con Alejandro Betancourt, que viene de estimar, y nos va a hablar de singularidades de tipo 1 del flujo de Ricci con geometría. De acuerdo, pues primero que nada, muchas gracias a los organizadores. Me da muchísimo gusto volver a la UNAM, ver muchas caras conocidas. Y pues hoy les voy a hablar, como dice el título, de las singularidades del flujo de Ricci. Entonces es una plática que se va a dividir en dos partes. La primera mitad es muy platicada y la segunda son los detalles técnicos. Entonces voy a empezar por introducir el objeto fundamental de estudio, que es el flujo de Ricci. Entonces, el flujo de Ricci está dado por esa ecuación. Entonces la idea fundamental detrás del flujo es: empieza uno con una variedad riemanniana, que llamamos la M. Vamos a suponer que es cerrada, es decir, compacta y sin frontera, aunque la teoría pues, se extiende al caso no compacto. Entonces, por simplicidad, supongamos que M es cerrada y G0 va a ser una métrica riemanniana, es decir, positiva. El flujo de Ricci está dado por esta ecuación. Es una familia de métricas. Lo que vamos a hacer es empezar con una métrica G0 distinguida y la vamos a dejar correr, la vamos a dejar evolucionar mediante esta regla. Esto nos dice: empuja la métrica en la dirección del tensor de Ricci. ¿Por qué es natural definir eso? Pues esta definición es natural porque de alguna manera se ve como la ecuación del calor para una métrica. Entonces la idea que desarrolló Hamilton era la siguiente: era pensar en la curvatura como una especie de calor, ¿no? Obviamente es complicado porque esta es una cantidad tensorial, no es escalar. Entonces la idea fundamental era pensar la curvatura como una especie de calor y dejarla fluir mediante una ecuación parabólica para tratar de suavizar esa curvatura. Entonces digamos que su objetivo era empezar con una métrica medianamente irregular y dejar que el flujo la suavizara y concluir cosas como: bueno, pues la métrica converge a una métrica de curvatura constante o a una métrica de Einstein o alguna cosa distinguida. Entonces esa era la idea fundamental, ¿no? El problema aquí que está escondido, para los que hacen ecuaciones, es que esto realmente no es parabólico, porque aquí este laplaciano depende de la métrica al tiempo t. Entonces hay una recursividad que complica las cosas. Y esto además pues es una cantidad tensorial. Entonces esto en realidad es un sistema de ecuaciones parciales, ¿no? Entonces se ve como el calor, pero es mucho más sutil y más complicada, ¿no? Entonces la idea pues es concluir cosas sobre el flujo. ¿Qué le hace el flujo a una métrica? Entonces, uno de los resultados famosos, de hecho el primer resultado de Hamilton, no, aquí tengo que ver el borrador y esto se lo voy a dejar acá. Entonces, por ejemplo, cosa que no puse en las diapositivas, pero el primer resultado de Hamilton, y esto iba orientado hacia resolver la conjetura de Poincaré, era que si uno empezaba en una variedad de dimensión 3 con curvatura de Ricci positiva, entonces el flujo lo que hace es deformar esa métrica a una métrica con curvatura escalar constante. En pocas palabras, Poincaré queda demostrado para el caso en que la métrica inicial tenga Ricci positivo. Entonces todo el programa de Hamilton se dedicó a deshacerse de esta hipótesis. Entonces, para tener un poco una noción de lo que hace el flujo, pues empecemos en un caso muy sencillo, una esfera S2, pero vamos a poner una métrica, pues estas que se llaman dumbbell metrics, que son como ponerle un cinturón en el ecuador, apretar, y nos queda una cosa de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una métrica de estas? Pues bueno, en los polos, pues esto se sigue viendo como una esfera normal, una esfera redonda. Entonces la curvatura es positiva, mientras que en este cinturón la curvatura es negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues regiones donde Ricci sea positivo tienden a contraerse bajo el flujo, y regiones donde sea negativa tienden a expandirse, a estirarse, ¿no? Entonces, en este ejemplo en particular, pues lo que está aquí en medio
tiende a estirarse y lo que está en los polos tiende a contraerse. Entonces, disculpen, los dibujos no son muy útiles, pero la idea es que los polos se apachurran y lo de en medio se estira. Y entonces el flujo va haciendo algo así, va regularizando la esfera y se va volviendo, asintóticamente se vuelve una esfera S2 cuyo radio se va a 0. Entonces, las métricas que empiezan así en la esfera S2 se vuelven asintóticamente métricas de curvatura constante, ¿no? Convergen a la esfera redonda, y la esfera redonda, bajo el flujo de Ricci, esa se contrae a un punto, ¿no? Se colapsa. Entonces, una esfera redonda, si empieza con la métrica redonda, pues es una métrica de Einstein. Esto quiere decir que Ricci es constante y esas se contraen de manera uniforme a un punto, ¿no? Entonces ese es el tipo de singularidad más sencillo que puede tener el flujo de Ricci. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que en un tiempo finito yo eché a andar el flujo y en un tiempo finito la esfera se contrae a un punto, ¿no? Y deja de hacer sentido nuestro flujo. Perdemos una dimensión. Entonces, el juego, digamos, el siguiente nivel en complejidad sería hacerle lo mismo, pero a un S3. ¿Qué es lo que pasa? Que en un S3 tenemos una dirección distinguida. Aquí nuestro ecuador pues es un S2, y entonces tenemos una dirección que es normal a ese S2 y dos direcciones tangentes. Las direcciones azules, la curvatura seccional va a ser positiva, y en la dirección, si yo mezclo un azul con el rojo, en esa dirección la curvatura seccional es negativa. Entonces tengo secciones con curvatura negativa y secciones con curvatura positiva. Entonces un pedazo en el flujo de Ricci se va a expandir y otro se va a colapsar. Entonces, haciéndole el mismo juego, pues en las direcciones del S2, las direcciones azules, se empieza a contraer la métrica, y si yo tomo un azul y el rojo, pues eso empieza a estirarse. Entonces estoy estirando en estas direcciones y apretando el cinturón, por así decirlo, con el flujo. Entonces el caso límite se vuelve lo que se llama un cuello. Entonces, neck pinch en inglés. Entonces esta es la singularidad típica que uno espera en variedades de dimensión mayor, donde la curvatura se vuelve realmente un objeto difícil, ¿no? En dimensión 2 la curvatura es esencialmente una función escalar, en dimensiones mayores es un tensor propiamente hablando, y se vuelve un objeto mucho más complicado, ¿no? Entonces, en general, lo que puede pasar con estas métricas es que empiezan a competir varios factores, ¿no? Si mi métrica original es tal que el cinturón no está lo suficientemente apretado, pues va a pasar lo que pasaba en el S2 anterior. Esta cosa va a crecer, esto crece más rápidamente de lo que se contrae la cintura, y esto puede volverse asintóticamente redondo. Entonces puede ocurrir este comportamiento, ¿no? Donde el cinturón gane y se apachurre antes de que estos factores se colapsen, o puede ocurrir que si los factores son lo suficientemente pequeños para la métrica inicial, ¿no? Algo así, lo que ocurre es que esto se colapsa primero y convergemos una esfera tal cual como en el caso de S2. Entonces aquí empiezan a competir varios factores, ¿no? Qué tan más grande es la curvatura positiva que las negativas, etcétera. Entonces el análisis a partir de dimensión 3 se vuelve muy sutil, ¿no? De hecho, puede ocurrir algo aún más degenerado, que es el mismo ejemplo, pero ya no es simétrico con respecto al ecuador, ¿no? Ahora lo que está pasando es que un lado pues es grande, aquí la curvatura es positiva, pero pues casi plana, es cercana a cero, digamos, y aquí la curvatura es más grande, ¿no? Aquí puedo hacer que un pedazo de la esfera sea mucho más pequeño y entonces la curvatura se contrae, ¿no? Y lo que ocurre es una especie de comportamiento frontera entre lo que habíamos dicho, donde, bueno, ahí está muy feo el dibujo, pero lo que pasa es que queda algo así, queda una especie de pico, ¿no? Digamos, mi métrica justo antes del tiempo singular se ve algo así, y lo que ocurre en este ejemplo degenerado es que este cuello
se contrae exactamente al mismo tiempo en que esta esfera se colapsa a un punto. Entonces tiene que ser un balance muy fino. Esto no es un comportamiento genérico. Si yo perturbo esta métrica ligeramente, pues caigo en uno de los dos regímenes, o esto se vuelve una esfera redonda, o se me forma un cuello de los anteriores, ¿no? De los que quedaban así. Entonces, en el comportamiento justo, obtengo un límite que se ve así. Y esas cosas se les llaman cuellos degenerados, o degenerate neckbench, y son increíblemente complicados. Son lo que corresponde a lo que vamos a ver, a singularidades tipo 2 del flujo de Ricci. Entonces, Hamilton conjeturó, todo esto que les estoy diciendo es un panorama completamente informal, esto lo conjeturó Hamilton en el 95, y dijo, bueno, pues el flujo, si hace lo que debe hacer, se debe ver así. Y hasta hace poco, relativamente poco, en 2004, fue que se encontraron los primeros ejemplos de cuellos, y de hecho en 2015 fue que se demostró la existencia de este tipo de singularidad, cuellos degenerados. Entonces, pues vamos. ¿Y son todos los posibles comportamientos? Ah, no, para nada, no. No, son los dos más sencillitos. Sí, justo hacia allá voy. Entonces, pues bueno, empiezo con los detalles técnicos. Entonces, primero hay que ver que el flujo está bien definido. Entonces, esto pues se debe a Hamilton, que nos dice el flujo funciona, deforma cualquier métrica con la que empiece. ¿Sí? Entonces podemos escoger nuestra variedad de cualquier dimensión cerrada, G0 cualquier métrica, y lo que nos dice el teorema es que existe una solución en un intervalo de tiempo 0, epsilon, ¿no? No nos dice qué tanto dura la solución, ¿no? Qué tan grande es ese intervalo de existencia, podría ser infinito, podría no ser infinito, pero el punto es que existe al menos localmente la solución. Entonces, uno de los problemas importantes en flujo de Ricci es determinar quién es esta t, ¿no? Nos fijamos en un tiempo maximal, le llamamos t mayúscula, y queremos ver quién es esa t, ¿no? Si la t es infinito, la t es un número fijo real, y eso nos va a decir si el flujo se colapsa o sigue corriendo infinitamente. Entonces, vamos a decir que un flujo es singular si esa t es estrictamente menor que infinito, ¿no? Es un número real. Es decir, en un tiempo finito, pues el flujo tiene algún comportamiento de estos singulares que ya no lo deja seguir corriendo, ¿no? Se pierde la propiedad de ser una métrica, o se colapsa alguna subvariedad, o alguna cosa de esas pasa. Entonces, pues es fácil dar ejemplos de flujos que sean o singulares o no singulares, ¿no? Por ejemplo, pues, como habíamos dicho, en la métrica redonda de la esfera, pues esa cosa, déjenme pintarlo acá, esa cosa se va volviendo una esfera cada vez más pequeña, y de hecho en el tiempo t igual a 2 sobre n-1, donde n es la dimensión de la esfera, pues esa cosa se colapsa a un punto uniformemente, ¿no? Entonces tengo que toda la variedad globalmente se colapsa a un punto en un tiempo finito. Entonces es un ejemplo de una métrica singular. Ejemplos de métricas no singulares sería una variedad hiperbólica, por ejemplo, ¿no? Curvatura seccional constante negativa. Si yo echo a andar el flujo ahí, pues eso se expande homotéticamente por un tiempo infinito, ¿no? ¿Por qué tiene que ser negativa? Pues porque el flujo está haciendo, tiene un menos acá, ¿no? Entonces con el menos se vuelve este lado positivo y quiere decir que la métrica se expande infinitamente, ¿no? Entonces estos son los ejemplos triviales, obvios, para demostrar que hay de los dos comportamientos. En particular, ejemplos un poco menos triviales, pues es cuando la métrica inicial es una métrica de Einstein, ¿no? En ese caso, que sea de Einstein quiere decir que el tensor de Ricci es proporcional a la G, donde lambda es una constante real. Entonces, pues es fácil ver que en esos casos también, dependiendo del signo de esta lambda, la métrica o se degenera a un punto globalmente o se expande indefinidamente, ¿no? Y si es Ricci plana, es decir, si esta lambda es 0, pues esto es un punto fijo del flujo, ¿no? Eso, el flujo no le hace nada. Entonces, ese es el inciso 3. El inciso 4 es un poco más complicado, pero es la misma idea, y es lo que se llama solitones de Ricci. Entonces, si yo tengo una métrica, pues, casi de Einstein, lo que
lo que estoy haciendo aquí es perturbarla por una cierta derivada del I de la métrica, pues utilizando esa propiedad de la métrica inicial, ¿no? Si la G0 satisface una ecuación de este estilo para un campo vectorial X, pues yo puedo cocinar soluciones del flujo de Ricci mediante esta receta de acá, ¿no? Multiplico por un parámetro real y estoy jalando con un difeomorfismo. Esta es la familia de difeomorfismos asociadas a un campo vectorial, ¿no? Que se obtiene de multiplicar para cada tiempo t por un escalar al campo vectorial X de la definición de solitón de Ricci. Entonces, de hecho, estas son muy importantes, se llaman soluciones autosimilares del flujo, y el estudio de estas cosas pues, está íntimamente relacionado a entender las singularidades del flujo. Entonces, última nota es que pues, lo que estamos viendo acá de pensar en estos casos es que lo que hace que el flujo se vuelva singular es que haya alguna región con curvatura positiva, ¿no? Estamos viendo curvatura de Einstein positiva hace que se colapse un punto, ¿no? Paridades hiperbólicas se siguen indefinidamente. Entonces, por ahí hay algo que la curvatura positiva tiende a formar singularidades y, pues de hecho, eso es cierto, ¿no? Entonces, vamos a formalizar esto un poco. Y esto es el teorema, o uno de los teoremas de existencia de Hamilton, ¿no? Nos dice cómo es que, o cuándo es que ocurre una singularidad en el flujo. Entonces nos dice en particular que si yo tengo un flujo singular, ¿no? Si la t es estrictamente menor que infinito, lo que tiene que estar pasando es que la norma del operador de curvatura riemanniana se tiene que estar yendo infinito, ¿no? En pocas palabras, hay alguna curvatura seccional que está disparándose a infinito, ¿no? No sabemos cuál, ni tenemos ninguna especie de control, pero pues nos dice que forzosamente alguna curvatura seccional tiene que irse infinito, ¿no? De hecho, la forma de demostrar este teorema es por contrapositiva. Supone uno dice, bueno, supongamos que todas las curvaturas seccionales son acotadas, y entonces ve uno que puede extender a un tiempo t más epsilon el flujo, ¿no? Puede extenderse la métrica, de manera que esto tiene que estar saltando infinito en algún, si hay un tiempo singular menor que infinito, ¿no? Entonces, pues como dice la diapositiva, la formación de singularidades es la obstrucción al programa de Hamilton, ¿no? Si nosotros queremos demostrar Poincaré, la idea era, pues empieza con tu variedad, tu 3 variedad topológica, ponle una métrica y déjala correr bajo el flujo de Ricci. Y lo que pasaba es que el flujo no se comporta bien, el flujo saca singularidades y entonces hay que saber cómo lidiar con ellas, ¿no? Ver qué tipo de singularidades para cortarla, es el procedimiento de cirugía, y volver a echar a andar el flujo. Entonces, pues vamos a... bueno, un comentario nada más de esto. De hecho, en el 2005, esto se aclaró un poco más el panorama. Un estudiante de Tian, Natasha Sesson, el teorema de Sesson dice que basta utilizar la norma del tensor de Ricci. O sea, puede uno sustituir esto acá y pensar que eso dice ahí Ricci en vez de RM. Entonces, pues es como mejorando la cota, ¿no? También en 2005, si la variedad es de Kähler, de hecho, si la métrica inicial es de Kähler, entonces basta con utilizar la norma de la curvatura escalar, ¿no? Esta es una función, la curvatura escalar real, y esto pues es el valor absoluto de una función, ¿no? Entonces, si la métrica es de Kähler, pues tenemos todavía una cota más fuerte, ¿no? El flujo es singular, sí, solo sí. La norma de esa función escalar se va a infinito, ¿no? De hecho, queda una pregunta abierta hasta el día de hoy. No se sabe si
puedo quitar la condición de Keller. Entonces sigue abierto. Si quitando Keller sigue siendo válido el resultado, ¿no? Sería pues bastante interesante encontrar un ejemplo que sea singular, donde la hipótesis de Keller, donde esto se vaya, perdón, donde esto se quede acotado, pero que sea singular, ¿no? Entonces mostraría de alguna manera una diferencia fundamental entre el flujo de Ricci en una variedad de Keller y una variedad seca, ¿no? Entonces, pues vamos con detalles más técnicos de las singularidades. Entonces, Hamilton clasificó los distintos comportamientos singulares que puede tener el flujo, y para familias de flujos singulares a un tiempo t estrictamente menor que infinito, ¿no? Porque también Hamilton definió qué significaba ser singular en t igual a infinito, pero lo que nos interesa es cuando t es finita. Hay dos clases de singularidades, las llamadas tipo 1, donde esta cantidad de acá está acotada para alguna constante c, y las tipo 2, donde esto de hecho se ve infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen sentido estas cantidades? Bueno, pues de entrada sabemos que si un flujo es singular, esto de acá, el supremo de Rm, se ve infinito, y esto pues se va a cero cuando yo me acerco al tiempo singular, ¿no? Entonces puede ser que por un lado un término se está yendo a cero, el otro se está yendo a infinito, los pongo a competir. Si empatan, la llamo tipo 1, y si gana el supremo, si gana lo que se está yendo a infinito, pues la llamo tipo 2, ¿no? Esto es un poco contraintuitivo, pero las tipo 1 se llaman de formación rápida y las tipo 2 son de formación lenta, ¿no? Uno pensaría que es al revés, porque pues, esto se está yendo a infinito muy fuertemente, pero no, ¿no? Lo que ocurre es que, pues, como mencioné de paso, el flujo de Ricci es lo que se llama una ecuación débilmente parabólica, y esas ecuaciones pues predicen un cierto ritmo de formación de las singularidades. Lo que dice la clasificación tipo 1 y tipo 2 es que existe un estimado que se llama el estimado del tiempo doble, donde dice si esto al tiempo t está acotado por una constante, entonces esta cosa al tiempo 2t va a estar acotado por otra c', y yo puedo decir quién es esa c', ¿no? Y esto se deduce solamente de la estructura parabólica de la ecuación. Entonces, utilizando esos estimados, pues ve uno que las tipo 2, la curvatura siempre es más pequeña de lo que debería ser de acuerdo con este estimado, ¿no? Por eso se llaman singularidades que se forman lentamente, pero pues ahí es un caso extraño, es una terminología natural, pero es quizá no muy intuitivo verlo, ¿no? Por lo menos la primera vez que yo lo leí era como, ¿por qué? Como que está al revés el nombre, pero no, sí está bien. ¿Y aquí c puede ser igual a 0? O sea, ¿es posible tener que...? Sí, que esto gane, y lo haga 0, sí, eso contempla ese caso. Y no hay ningún cambio, no, esto sigue siendo tipo 1. Si en ese caso decimos que sigue siendo tipo 1. Y quizá cuando veamos el procedimiento de blow-up quede más claro por qué conviene que sea tipo 1, ¿no? Que es justamente a lo que voy. Existe un procedimiento, la idea es que estas singularidades son un objeto muy misterioso, son un objeto pues, muy complicado de ponerle las manos encima, ¿no? Por lo que les decía, por ejemplo, Hamilton, que inventó el flujo de Ricci, pues, jamás pudo demostrar ni siquiera la existencia de uno de estos cuellos, ¿no? De los neck pinches. Entonces, son objetos difíciles de asir matemáticamente. Entonces, lo que se hizo a finales de los 90 fue introducir la noción del blow-up de una singularidad, ¿no? Un nombre robado de geometría algebraica. Y la idea es la siguiente. La idea es analizar el flujo en tiempos muy cercanos al tiempo singular y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, pues regresando a nuestras métricas en la esfera, lo que teníamos pues era algo de este estilo.
y tenemos pedazos donde la métrica se queda completamente regular, ¿no? Y el comportamiento en el límite, pues tengo el colapso en una subvariedad propia, ¿no? En este anillo. Entonces, lo que se va a hacer es construir lo que se denomina modelo de singularidad. Entonces, empezamos con un flujo que sea singular, ¿no? El primer paso es demostrar que la T mayúscula es estrictamente menor que infinito. Se demuestra eso, y entonces el paso 2 es que, bueno, por el teorema de Hamilton, entonces existe una secuencia de puntos x, y, t, i, puntos en el espacio-tiempo, tales que esto se va a infinito, ¿no? Los puedo definir como los supremos. Si la variedad no es compacta, hay que hacer algún malabar ahí técnico, pero como la variedad es compacta, pues decimos que el supremo x, y, t, i, pues que sea el punto donde se alcance el supremo al tiempo i. Y lo que hace uno es, armados con esos puntos, lo único que yo sé de ellos es que esto se va a infinito. Entonces, armados con esa información, pues yo defino estas métricas, ¿no? Es decir, tomo la métrica G inicial, traslado en el tiempo y multiplico por una constante CI. Eso lo que está haciendo es renormalizar la métrica, ¿no? Resulta que estas GIs también son soluciones del flujo de Ricci. Si uno calcula quién es el tensor de Ricci y esas cosas, pues el tensor de Ricci es invariante bajo multiplicaciones escalares, de manera que esto sigue siendo una solución del flujo de Ricci. Entonces, a cada flujo de Ricci singular yo le asocio una sucesión de flujos de Ricci. Medio complicado, pero esta es la idea. Y la idea es que la curvatura de esto, de esta métrica, pues siempre es menor o igual a 1 al tiempo 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando por un número enorme. Entonces, si mi variedad se está apachurrando y yo multiplico la métrica por un número gigantesco, pues de alguna manera estoy como haciendo que mi cuello, que era casi cero, casi apachurrado, pues se vuelva a ver gordo otra vez, ¿no? Entonces, esa es la idea detrás de esto. ¿Qué tan gordo? Bueno, pues de hecho esto ocurre, la curvatura al tiempo 0 está acotada por 1, y de hecho se da la igualdad, ¿no? Si yo calculo la norma del tensor de curvatura en x igual a xy, al punto que yo escogí, eso me da 1 exactamente, ¿no? Entonces, decimos que para cualquier flujo de Ricci singular, estas métricas son una sucesión de blow-off, ¿no? Obviamente la sucesión depende de qué punto se escoja, ¿no? Pero pues lo omito. Y el resultado fundamental, la clave de hacer los blow-ups, es un teorema de Hamilton que nos dice lo siguiente. Nos dice, pues imaginemos que tenemos un flujo de Ricci, ¿no? Le estoy agregando una serie de puntos, ¿no? Estoy marcando mi variedad con una serie de puntos, y lo que estoy diciendo es, supongamos que es singular, ¿no? Entonces, o bueno, no supongamos nada, supongamos que tengo flujos de Ricci y puntos marcados. Entonces, esos flujos de Ricci pues están definidos en un intervalo, ¿no? Para cada i yo tengo un intervalo donde vive ese flujo, y lo que estoy pidiendo, pues esta es una cosa realmente técnica, ahorita olvídense de eso. Lo importante son dos cosas: que si esto está acotado para todas las i's, ¿no? Si el supremo del supremo de las curvaturas está acotado, y el radio, bueno, el ínfimo del radio de inyectividad en los puntos que yo escogí es estrictamente positivo, ¿no? El radio de inyectividad nos dice cuándo se chocan dos geodésicas, esencialmente. Entonces nos dice si el radio de inyectividad es estrictamente positivo, ¿no? Podría ocurrir que esto se fuera a 0, ¿no? Si yo tengo algo como un cuello que se va haciendo cada vez más pequeño, pues cada uno de estos es positivo, pero el ínfimo es 0. Entonces lo que nos dice el teorema es, si yo logro verificar estas dos condiciones, entonces puedo extraer una subsucesión de mi colección original que converge a un cierto límite, ¿no? Y no me quiero meter en los detalles de quién es este límite. Para los que les interese, pues es el sentido de Shiger-Gromov puntuado, se llama. Pero el punto aquí que hay que llevarse a casa es, si yo tengo estas dos cotas, tanto para las curvaturas como para el radio de inyectividad,
entonces puedo extraer una subsucesión que converge alguna cosa en algún sentido, ¿no? El límite en particular, y esto es importante, es que esta M infinito no tiene en principio nada que ver con esta M, ¿no? De hecho, límites de variedades compactas puede converger a algo no compacto. De hecho, ese es el caso típico. ¿No? Bueno, quizá esto quedará más claro. Pero el punto es ese, que si yo satisfago dos condiciones geométricas, entonces puedo extraer pues, una cierta subsucesión convergente a algo, a un algo, y ese algo pues también es una solución del flujo de Ricci. Entonces una sucesión de flujos de Ricci converge a otro flujo de Ricci en otro espacio que no tiene nada que ver a priori con el original. Entonces decimos, en definición, que un modelo de singularidad para un flujo de Ricci pues es una variedad, es un flujo de Ricci nuevo en otra variedad posiblemente distinta, posiblemente la base sea distinta, posiblemente este M infinito y esta M no tengan nada que ver, que sus topologías sean completamente distintas. Y entonces un modelo de singularidad es un límite que se obtiene como límite de blow-ups. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que, pues bueno, supongamos que yo tengo un flujo de Ricci que se colapsa en un tiempo finito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues extraigo mis nuevas métricas, las GIs, y puedo escoger puntos arbitrarios. Estos los meto yo arbitrariamente, ¿no? Los escojo de manera que entonces, dado un flujo singular, puedo escoger estos XY de manera que pues yo genero una sucesión de blow-ups. Y a esto yo le aplico el teorema de Hamilton y me construyo un nuevo flujo de Ricci, de hecho puntuado, ¿no? Pues podemos olvidarnos de quién es ese punto. Y la conclusión es que yo obtengo una nueva variedad con una nueva familia de métricas que resultan ser flujos de Ricci también, es decir, soluciones a la ecuación del flujo de Ricci. Las dos condiciones que hay que verificar para extraer esto, ¿no? Dado un flujo, yo siempre obtengo esto de acá, siempre y cuando satisfaga las dos condiciones del teorema de Hamilton, ¿no? Entonces, en particular esta, pues uno la satisface muy fácilmente utilizando una cosa que se llama el principio del máximo, ¿no? De nuevo aprovecha uno la estructura parabólica de la ecuación para concluir que no puede crecer a lo bestia, ¿no? Entonces que esto siempre se queda acotado si el tiempo es lo suficientemente pequeño. Entonces realmente acotar esto es inmediato, y lo que es increíblemente complicado es esto, y aquí es donde se atoró Hamilton para siempre, nunca pasó de ahí, ¿no? Él estaba tratando de demostrar una cosa que se llama el Little Loop Lemma, ¿no? El lema del lazo pequeño, y jamás pasó de eso, ¿no? Entonces uno de los grandes resultados de Perelman en su primer artículo fue demostrar que esta cosa de acá de hecho permanecía positiva, ¿no? Que el ínfimo de esos radios de inyectividad permanecía positivo. Se le llama el teorema del no colapso local, ¿no? Entonces, de hecho, la conclusión es que, de hecho, dado un flujo singular, siempre puedo extraer un modelo de singularidad, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque muchas veces es mucho más sencillo estudiar la geometría de este espacio. Entonces, concluyendo cosas sobre la geometría de este espacio, puede uno concluir cosas sobre cómo se forma esa singularidad, ¿no? Entonces, en particular, Hamilton demostró que si la singularidad era de tipo 1, pues eso tiene asociado un modelo de tipo 1, es decir, este objeto de acá, el límite, satisface una cota de este estilo. La curvatura, la norma de la curvatura de G infinito satisface una cota de este estilo. De hecho, si uno pasa esto para acá, pues se obtiene inmediatamente la definición de singularidad de tipo 1, ¿no? Donde T es omega, ¿no? Y de manera análoga, si uno construye una singularidad de tipo 2,
se puede demostrar que el límite, ¿no?, escogiendo estas XYs de forma adecuada, ese límite es un límite de los que se llama flujo de Ricci inmortal, es decir, se puede extender arbitrariamente en el tiempo, tanto para atrás como para adelante. ¿No? Y de hecho la curvatura siempre está acotada por 1. Entonces, pues esto de alguna manera explica por qué los dos comportamientos son distintos, ¿no? O por qué tipo 1 y tipo 2 son los que tienen que existir. Es por el límite que se obtiene haciendo el procedimiento de blow-up. Entonces, Hamilton demostró que si tiene uno singulares de tipo 1 o tipo 2 respectivamente, pues los límites que quedan satisfacen esto, ¿no? Obviamente hay que escoger los XYs de manera adecuada. Y bueno, el modelo o el ejemplo clásico de una singularidad de tipo 1, pues es lo que vimos acá con la esfera. El cuello, el neck pinch, es una singularidad de tipo 1, ¿no? Y ese es, digamos, el ejemplo no trivial más sencillo, ¿no? Digamos, este es un ejemplo de singularidad de tipo 1, lo que le pasa a la esfera, pero ahí lo que está ocurriendo es que todo se contrae a un punto, entonces, digamos, desde el punto de vista geométrico, no es tan interesante, ¿no? Lo más interesante es cuando la singularidad ocurre en un subconjunto propio, en una subvariedad propia. Entonces, pues bueno, vayamos a un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es un cuello? ¿Qué es un cuello para el flujo de Ricci? Pues un cuello es una variedad, pongamos de dimensión n+1, y lo que va a pasar es que tengo pues pensemos en el dibujo de siempre, déjenme volverlo a hacer. ¿No? Un cuello pues consiste en un subconjunto propio de la variedad. Esto le permitimos que varíe con el tiempo, ¿no? Es una elección de un subconjunto propio de la variedad, tal que ese subconjunto se ve como una esfera por un intervalo o por los reales, ¿no? Entonces, en nuestro caso en la esfera, pues esto era un Sn cruz un intervalo, ¿no? Esto era Sn+1, y lo que está pasando es que la métrica en este espacio, en el anillo, ¿no?, en el NT, esa métrica cada vez se ve más parecida a un cilindro. Esta es la métrica normal de un cilindro, ¿no? Que las direcciones que en estas direcciones, entonces la métrica euclidiana es esto de acá, y en las direcciones en el Sn, tangentes al Sn, pues yo tengo una métrica que cada vez se va encogiendo más, ¿no? Digamos, esto es una solución del flujo de Ricci, que es la solución cilíndrica, se le llama, ¿no? Es la solución más sencilla. Si uno calcula el flujo de Ricci, pues ve uno que esto converge, se colapsa a una recta, ¿no? Esto contrae toda la fibra Sn, la contrae a una recta. Entonces, ese es el caso más sencillo. Bueno, esa es la definición de cuello. Y es el caso más sencillo, ¿no? Las métricas que vimos en Sn+1 pues son los candidatos naturales a formar cuellos, ¿no? Entonces, por sencillo y natural que parezca, pues esto tomó 20 años en hacerse formal y rigurosamente, ¿no? Entonces les voy a contar un poco cómo va la prueba y luego les explico qué otros resultados puede uno sacar utilizando las mismas ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo demuestra uno que el dibujo que vimos al principio, digamos del S3, forma un cuello? O sea, ¿cómo demuestro que ese es el comportamiento que obtenemos? Pues lo primero es, bueno, pues escribimos este Sn+1. De hecho, si yo le quito los polos, pues esto es difeomorfo a un intervalo, ¿no? Si yo le hago dos hoyos acá, lo que me queda es un intervalo, y las métricas en estos intervalos se escriben
como esto de acá, ¿no? Puedo decir que este intervalo, si pérdida de generalidad, sea el menos 1, 1. Y pues cualquier métrica que sea rotacionalmente simétrica se escribe como esto de acá, ¿no? Entonces estoy suponiendo que la métrica tiene esa forma, ¿no? El detalle aquí es que la coordenada X no avienta mucha información geométrica. Entonces lo que uno hace es, pues toma una geodésica, cruce toda la variedad. Bueno, las geodésicas tienen velocidad constante, entonces puede uno parametrizar estas métricas por longitud, ¿no? Por la longitud geodésica. Digamos, esta cosa sería el diámetro de nuestra variedad, y la métrica en esas coordenadas, pues de hecho se ve más sencilla, ¿no? Es decir, si uno saca la derivada, la diferencial de esta S, pues se tiene que esto de acá es igual al de S, ¿no? Entonces se puede pasar de esta a esta expresión utilizando este cambio de variables, ¿no? Es lo único que hice, un cambio de variables, meter una variable auxiliar que simplifique las cosas, y puede uno ver fácilmente que el flujo de Ricci tiene que satisfacer esas dos ecuaciones. ¿Cómo se ve eso? Pues bueno, eso se ve porque las curvaturas seccionales en las direcciones tangentes a las esferas, a estos SNs, están dados por este número de acá, y las curvaturas, perdón, es al revés, perdón, las curvaturas en direcciones normales, las curvaturas en estas dos direcciones, una que sea normal y otra tangente, están dadas por este número, y las curvaturas cuando tomo estos dos normal, tangentes al SN, están dados por este número. Entonces, si uno descompone Ricci en términos de esas curvaturas, saca esas ecuaciones. Entonces, un dibujo de lo que tenemos es esto. Nos interesa, en realidad, resolver este sistema, y sobre todo, podemos considerar la phi una variable auxiliar, y lo que realmente nos importa es quién es esta psi. Entonces, si yo encuentro la psi, puedo generar la métrica, puedo decir quién es esa métrica, ¿no? Y puedo empezar a calcularle cosas a esa solución. Entonces el dibujo es el siguiente, ¿no? Tenemos una función que va del menos 1 al 1, que es la psi de x. Es una función, tiene que ser positiva para que lo que nos queda sea una métrica, y lo que... Bueno, se tienen que cumplir algunas condiciones de frontera, no me meto en detalles, pero queremos que la métrica pues se cierre en los polos, ¿no? Entonces tengo un problema con condiciones de frontera acá, pero eso lo meto debajo del tapete, es un problema técnico. Y la idea, pues esencialmente es ver como una superficie de revolución, ¿no? Entonces, por ahí yo voy a tener puntos distinguidos, acá no lo puse para no llenar de notación el pizarrón, pero la idea es que yo tengo pues una especie de cuello, tengo dos puntos críticos y tengo lo que podemos llamar casquetes polares, ¿no? Es decir, de este X estrella para acá ya no tengo ningún punto crítico de la psi, entonces esto es un casquete polar. Acá pues tengo el análogo y tengo el NT, va a ser lo que me queda entre los dos puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos que estén más pegados a menos 1 y 1. Entonces, ese va a ser mi NT. Y empieza a hacer sentido lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que les dije. Las curvaturas seccionales, ya sean las direcciones tangentes a esta SN o normales a la SN. Y entonces, el primer teorema que se tiene es que si la curvatura inicial, si la curvatura escalar inicial es no negativa y la curvatura seccional de esta fibra, de este SN, es no negativa, entonces esta función, la psi, pues es estrictamente decreciente en el intervalo abierto menos 1, 1, y el ritmo al que decrece está acotado, ¿no? Es decir, no puede irse cada vez más rápido al cero, por ejemplo, ¿no? Esto me dice, la derivada está acotada, por lo tanto no te puedes ir arbitrariamente rápido a cero. Entonces, si uno piensa en este dibujo, pues lo que nos está diciendo es que esta montaña cada vez se va haciendo más chaparrita, y eso está yéndose cada vez más baja, pero a un ritmo controlado, ¿no? No se puede ir
infinitamente rápido hacia abajo. Entonces esto en particular garantiza que existe un límite, ¿no? Para cada punto. Si yo me paro acá, pues existe un límite, ¿no? Existe un punto donde yo caigo hasta el final, porque eso es, porque la singularidad ocurre en tiempo finito. Yo solo me puedo mover una cantidad, una altura finita. Esto me dice la psi tiene que variar en un cierto intervalo, y entonces esto quiere decir que pues yo caigo a un punto finito. Entonces el dibujo, déjenme ponerlo por acá. Pues empezamos con algo así, nuestra función se va yendo así, y lo que nos dice es que no te puedes ir a menos infinito, ¿no? Porque la velocidad a la que estás descendiendo está acotada. Entonces, bueno, ya definimos eso. Y un teorema de ecuaciones ordinarias lo que nos dice es que la función se ve suave de alguna manera, ¿no? Es decir, el flujo no está metiéndome nuevos puntos críticos, ¿no? En particular, el flujo no puede hacer algo que haga esto, ¿no? Si mi solución empezó con 2 chipotes, pues se mantiene con 2 o menos chipotes al tiempo t, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es una consecuencia de la naturaleza parabólica del flujo, otra vez, que tiende a alisar cosas, ¿no? Entonces, si mi métrica tiene 2 chipotes, pues esos 2 chipotes se mantienen como 2 chipotes, o puede ocurrir que se fusionen, ¿no? que se vuelvan uno solo mientras evoluciona la métrica, ¿no? De hecho ya vimos eso en la esfera S2, empieza con 2 chipotes y se vuelve uno solo, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos dice el teorema, que no estoy introduciendo nuevos puntos críticos de la phi, ¿no? Y de hecho, y nos dice más, nos dice que la única manera de cancelar puntos críticos es cuando la singularidad sea doble, es decir, psi de s sea igual a 0 y psi de s sea igual a 0, ¿no? Entonces, los puntos críticos se aniquilan siempre y cuando la segunda derivada también sea 0, ¿no? Entonces, la demostración, para demostrar que se obtiene un cuello, ¿no? que se obtiene un neck pinch, pues tenemos que hacer 3 cosas. Demostrar que la métrica en estos lados, en los casquetes polares, permanece regular, y demostrar que en este conjunto NT nos queda algo que se aproxima al cilindro. Entonces, el primer paso es ese, que es este teorema. Nos dice, bueno, supongamos que tengo estas 2 hipótesis adicionales iniciales, que la curvatura escalar es no negativa y la curvatura en estas direcciones también es no negativa. Entonces, la métrica se vuelve singular en un tiempo finito, y si además el límite del casquete, en el dibujo, no sabemos que si esta es la psi, lo que nos está diciendo es que si esta cosa, pues por el teorema anterior, esto baja, todos los puntos bajan, ¿no? Cuando yo echo a andar el flujo. Lo que nos dice, si este límite no se va a 0, es decir, si esto pues, cae por acá, pero se queda por encima del 0, entonces esta cantidad, Rm, se queda acotada en este polo. Y la misma proposición completamente análoga para el otro polo se satisface, es decir, no obtengo singularidades en estos lados. Si este límite no se va a 0, en los polos no hay problema, no hay singularidades, nada explota infinito, ¿no? Entonces la prueba es complicada, pues esencialmente un argumento por contradicción. Supone uno que sí hay puntos acá que se están yendo donde la curvatura está explotando, y demuestra que el modelo de singularidad correspondiente es el plano euclidiano, y eso es una contradicción, ¿no? Porque habíamos dicho que los modelos de singularidad
satisfacen esto, ¿no? Satisfacen que en el límite de los puntos que yo escogí, esta cosa tiene norma 1, por lo tanto no puede ser plana, ¿no? Por lo tanto el plano euclidiano no es un modelo de singularidad. Entonces la idea es sencilla, la prueba es técnica, pero la idea es sencilla, es contradicción. Supongamos que algo se ve infinito y veamos que el límite que nos queda pues es un sinsentido, ¿no? Siguiente cosa que hay que hacer es, pues bueno, ya vimos, en los casquetes no hay problema, todo se comporta como debe comportarse, desde luego asumiendo estas dos hipótesis al tiempo cero, ¿no? Entonces, esas son mis suposiciones, mis hipótesis constantes, siempre voy a estar haciendo estas hipótesis. La siguiente cosa que hay que ver es, bueno, pues como yo demostré que el tiempo t es estrictamente menor que infinito, pues yo tengo que ver qué es lo que está pasando en este intervalo de acá, cómo se está formando la singularidad, ¿no? Ahí sí que hay curvaturas que están yéndose a infinito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues bueno, se fija en el mínimo, ¿no? Esta W es lo que había llamado N, perdón. Esta W pues es este intervalo de acá, ¿no? Y llamo Rmin, pues es este valor de acá, es el mínimo, es la cintura más pequeña, más apretada de la métrica. Entonces esto se define fácilmente. Esto pues obviamente es el valor, es la función sí evaluada en un cierto x0, ¿no? Entonces este es, pues hay un cierto x0 que depende del tiempo. Entonces se puede ver fácilmente que la singularidad es de tipo 1, que digamos que este cuello degenerado que estamos formando es de tipo 1. ¿Por qué? Porque se satisface estas dos desigualdades. ¿Cómo se demuestran? Pues bueno, tenemos por hipótesis que este mínimo es alcanzado por un cierto x0, es un x0 de t, depende del tiempo, de hecho depende suavemente del tiempo, entonces puedo derivar, ¿no? Si yo derivo esto de acá, pues es regla de la cadena, obtengo esto de acá, y sustituyendo, recordando que es un flujo de Ricci, esto de acá, ¿no? Digamos esto es 0, y este término de acá, pues yo recuerdo que, bueno, entonces lo que está acá, ¿no? Esta es la definición de flujo de Ricci. Estoy derivando la psi con respecto a t y obtengo esto de acá, ¿no? Entonces es una cosa que se llama una desigualdad diferencial, que si yo integro de ambos lados, obtengo este lado, ¿no? Y la otra desigualdad es otra vez una cosa diferencial muy sencilla, ¿no? Entonces es un cálculo realmente sencillo. Y este lo puse porque es muy representativo del tipo de cosas que se hacen en flujo de Ricci. Existen un montón de singularidades, perdón, de desigualdades. En particular se usan mucho unas cosas que se llaman desigualdades de Harnack diferenciales, que son en el mismo espíritu de esto, ¿no? Es derivar algo y obtener desigualdades integrando lo que derivé. Digamos, esta cota junto con el principio del máximo nos da una cota de este estilo, y poniendo las dos cosas juntas obtenemos que Rm está acotado por una constante entre t menos t, ¿no? De manera que esto es la definición de una singularidad de tipo 1. Entonces, de una desigualdad diferencial puede uno demostrar rápidamente que la singularidad es de tipo 1, ¿no? Entonces el cuello en particular es una singularidad del flujo de Ricci de tipo 1, ¿no? Y el último detalle que hay que ver es pues que la métrica, que lo que me está quedando aquí, pues sí se acerca al cilindro, ¿no? A la métrica. A esta métrica, ¿no? Entonces yo tengo que dar una familia de feomorfismos tal que el pullback de estas métricas converja a esta cosa de acá. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, otra vez es una cosa muy técnica, pero la idea esencialmente es fijarse en funciones que sean invariantes bajo cambios de escala.
Entonces, en particular, si uno se fija en esta función, puede definir un cierto invariante de la variedad, que es invariante bajo cambios de escala. ¿Por qué nos interesa que sean invariantes bajo cambios de escala? Porque cuando yo haga blow-ups, esas cosas se van a preservar, ¿no? Entonces, si algo es invariante bajo cambios de escala, se preserva, toda la información geométrica se hereda al límite del blow-up. Entonces, la idea de la demostración es estudiar esta función de acá, ¿no? Es básicamente un cociente entre las curvaturas seccionales en las distintas direcciones, y pues uno ve que esto es equivalente a decir, ¿no? Decir que esto está acotado es equivalente a decir que hay una cota para psi de esta forma, ¿no? Sustituyendo esto en L y K. Y en general pues la prueba es sencilla, ¿no? La clave de la prueba es descubrir esta cantidad de acá, ¿no? Y después hacer álgebra a lo bestia. Y lo que nos dice la conclusión es que digamos, el valor de psi, o la razón entre el valor de psi y el mínimo, converge a 1, ¿no? Es decir, en una cierta vecindad, ¿no? Otra manera de escribirlo es que en una cierta vecindad de este x0, de este mínimo, pues la razón entre el máximo y el mínimo se acerca mucho a 1. Es decir, esta función se vuelve pues algo muy parecido a la constante 1, ¿no? Que va aplanando cada vez más. Entonces, este no es el resultado final, pero digamos que es la clave de la prueba, ¿no? Ver que esta razón converge a la constante 1. Eso de alguna manera nos dice, sí, tu solución se está aplastando y se está volviendo un cilindro. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos hecho, pues empezamos con una métrica rotacionalmente simétrica y además pedimos las condiciones de curvaturas no negativas. Entonces, esa es la primera hipótesis. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues demostrar que en los casquetes polares no hay singularidad, es decir, la métrica se mantiene regular y pues nos olvidamos de eso, ¿no? Ahí no hay problemas. Siguiente es utilizar una desigualdad diferencial para concluir que la singularidad es de tipo 1. Y el cuarto paso es utilizar una función invariante para obtener el comportamiento asintótico cilíndrico. Entonces, este procedimiento pues nos da cuellos para la métrica en Sn+1. Entonces, quizá en el último minuto les hablaré de generalizaciones de esta idea, ¿no? Digamos, este es el ejemplo más básico de cuellos, ¿no? Y lo que uno puede hacer en este caso pues es fijarse en qué pasa si en vez de meter Sn, ¿no? ¿no? Si en vez de meter una esfera, ¿no? Si en vez de que mi cinturón aquí sea una esfera usual, modifico esa esfera, ¿no? De manera que estas cosas sigan manteniéndose válidas. ¿Puede uno hacer eso? Existen, por ejemplo, cosas que se llaman deformaciones de Chigger. El ejemplo más sencillo es lo que se llama esferas de Berger, ¿no? Puede considerar uno, por ejemplo, S3 igual a SU2, considera la fibración de Hopf en ese sentido y contrae la métrica en la dirección tangente a las fibras de Hopf. Eso es una métrica que sigue satisfaciendo 1, pero que ya no es rotacionalmente simétrica. Entonces, lo que le hace el flujo es como desenvolver esa fibración de Hopf y converge asintóticamente a la que acabamos de ver, ¿no? A la métrica, al cuello degenerado. Entonces, en particular, pueden utilizar cosas que generalicen la fibración de Hopf, ¿no? Son las deformaciones de Chigger, y sigue uno obteniendo ejemplos de cuellos. Entonces, yo creo que aquí le paramos y muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Alejandro? Eso que decías ahorita al final de usar la fibración de Hopf, lo que te importa de la fibración de Hopf es
es que tienes un morfismo armónico, o sea, que te preserva el aplaciado de alguna manera. No te ayuda eso, No, lo que te ayuda es que, pues bueno, son métricas que tienen curvatura positiva, ¿no? Entonces satisface uno, digamos, y puede uno demostrar que el flujo de Ricci, si uno empieza con estas esferas de Berger en la figuración de Hopf, esas convergen a las esferas usuales bajo el flujo de Ricci. Entonces digamos que el comportamiento asintótico se preserva, son asintóticamente equivalentes. Bueno, estamos hablando mucho de singularidades en tiempo finito. Ajá, sí. Pero, ¿qué puedes decir sobre las singularidades? Si hay una singularidad en el límite mientras se va. Correcto, sí, esas son singularidades de tiempo infinito. Por ahí mencioné que Hamilton había también definido eso. Y lo que ocurre es que en el comportamiento hay tipo 2. Hay singularidades en que, perdón, esto es la T. Supongamos que la métrica no se va, nunca se colapsa. Entonces esto es algo que se va a infinito y puede ser que la curvatura se esté yendo a cero, ¿no? Que se esté aplanando, la variedad se esté volviendo muy plana cuando se vaya a infinito. Entonces esto se va a cero y esto se va a infinito, puede estar acotado o puede no estarlo. Entonces entonces puedes tener estos dos comportamientos y existen también modelos de singularidades canónicos para estos tipos de cosas.